Mi plan de hoy era llegar a casa y terminar el vídeo de los Rockets que no pude terminar por la mañana y subirlo cuanto antes. Y resulta que Damian Lillard parece ser que está cada vez más cerca de pedir un intercambio. No está confirmado al 100% dado que las fuentes no son del todo fiables, pero a estas alturas parece muy claro. El general manager y Chauncey Billups, el entrenador de los Blazers, están ahora mismo en Las Vegas para hablar con él, lo cual parece totalmente una especie de intervención para intentar asegurarse o convencerlo de que se quede, y parece que no va a pasar. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de los posibles intercambios que podríamos ver por Damian Lillard. Se rumorean 4 o 5 equipos diferentes. La realidad es que 28 equipos de la NBA van a llamar para preguntar por Lillard. El único equipo que no va a llamar son los Thunder, que si Lillard no viene con un pick no lo quieren. Pero ya sabéis cómo son las cosas por aquí. Aun cuando intento hacer un vídeo breve, me alargo muchísimo y este va a ser el caso, dado que en vez de hablar de 4 o 5 equipos que podrían intentar hacer una propuesta por Damian Lillard, os voy a hablar de la propuesta que creo que va a hacer cada uno de los 14 equipos con más posibilidades de conseguir a Damian Lillard. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Antes de empezar a plantear los intercambios o el núcleo de los intercambios, porque tampoco quiero hacerlos del todo precisos, vamos a poner un poco de contexto. Para empezar, ¿quién es Damian Lillard? Pues Damian Lillard es un jugador que es verdad, no ha sido nunca MVP, pero es un jugador de 31 años de calibre All-NBA año tras año, uno de los mejores jugadores de la NBA y una superestrella. Estamos hablando de un jugador que esta temporada ha promediado casi 36 minutos de juego, casi 29 puntos, 4 rebotes y 7,5 asistencias, más de 10 triples intentados con un 39% desde 3 y un 45% en tiros de campo. Es verdad que Lillard no aporta demasiada defensa, pero sinceramente con la capacidad que tiene de cerrar partidos, su capacidad de tiro y en general el talento ofensivo que tiene, es un jugador que encajaría en cualquier equipo. Y básicamente la mitad de los equipos de la NBA, aquellos equipos que crean que con un movimiento por Damian Lillard va a ser suficiente para ser aspirantes a un título, va a hacer una oferta por él. Vamos a contextualizar un poco lo que puede llegar a ser una oferta por Damian Lillard, porque últimamente estamos viendo intercambios cada vez más potentes por estrellas y la situación de Lillard es especial, porque los intercambios más grandes que hemos visto, exceptuando el de Kawhi Leonard, que fue un chollo, Masai Ujiri ahí robó a los Spurs básicamente, han sido intercambios por estrellas con 1 año de contrato en el caso de Anthony Davis y 2 años de contrato en el caso de Paul George y James Harden, y aún así lo que consiguieron por ellos, los equipos que los intercambiaron, fue increíble, aunque sobre todo en el caso de James Harden puede que no fuera suficiente. Damian Lillard es un jugador que tiene 3 años de contrato, ni siquiera 2, 3, tiene 31 años, o sea que incluso cuando se termine su contrato estará empezando a decaer, pero con su capacidad de tiro va a ser muy bueno por mucho más tiempo, por lo menos por la duración del contrato, o sea que el equipo que intercambie por Damian Lillard ni siquiera tiene que preocuparse, como pasaba con los Lakers o con los Raptors cuando consiguieron a Kawhi Leonard, de ser buenísimos en un año. Vamos a repasar los 3 intercambios de los que os he hablado para que os hagáis una idea de lo potente que puede ser este intercambio por Damian Lillard, y empezaremos por el de James Harden, que ha sido posiblemente el más flojo. Es verdad que a la hora de la verdad los Rockets consiguieron cosas diferentes a lo que voy a enseñar, pero aquí lo que voy a mostrar es lo que los Nets enviaron por James Harden. Luego, como los Rockets decidieron mover esos assets que consiguieron para hacer cosas diferentes, es cosa suya. El intercambio original era James Harden por Jarrett Allen, Caris LeVert, Taurean Prince, Radion Kurucs, 3 primeras rondas y la opción de intercambio de 4 primeras rondas. O sea que claramente a nivel de picks es un intercambio potente. En lo que respecta al talento que consiguieron los Rockets, Jarrett Allen y Caris LeVert eran 2 jugadores buenos, no All-Stars ni mucho menos, pero jugadores buenos. Decidieron moverlos a los dos, o sea que tampoco es que los disfrutaran, pero como veis es eso, 2 jugadores jóvenes buenos, 2 jugadores de relleno básicamente, y un total de 7 primeras rondas en movimiento, 3 directas y 4 pick swaps. Nos movemos ahora al intercambio de Paul George y es un intercambio que fue bastante más potente, porque si bien se vieron menos jugadores involucrados, básicamente el intercambio fue Paul George por Danilo Gallinari y Shai Gilgeous-Alexander, un jugador que acaba de terminar su primer año y ya estaba claro que iba a ser muy bueno, y a día de hoy en su tercer año ya es un jugador de calibre All-Star, y aparte de eso los Clippers pagaron 5 primeras rondas y el derecho a 2 intercambios, o sea, todavía más primeras rondas directamente sin ni siquiera un intercambio, con lo que consiguen una elección peor a cambio, así que como veis los Clippers pagaron bastante. Es verdad que este intercambio era en cierto modo por Paul George y Kawhi Leonard, porque si conseguían a PG, Kawhi Leonard se iría al equipo, pero aún así el precio fue muy potente. Y ahora llegamos al
intercambio de Anthony Davis que posiblemente fuera el más potente, no en picks, pero sí en talento, y es que los Pelicans a cambio de Anthony Davis consiguieron a Lonzo Ball, a Brandon Ingram, a Josh Hart, 3 primeras rondas y el derecho a 2 intercambios. El año siguiente ese intercambio, Brandon Ingram se convirtió en All-Star, Lonzo Ball es un jugador que va a estar muy cotizado en esta agencia libre y que por algún motivo los Pelicans no quieren mantener, Josh Hart es un jugador decente de rotación y 3 primeras rondas y 2 pick swaps no está nada mal. O sea que me imagino que ahora os hacéis una idea de que Damian Lillard va a costar muchísimo. He decidido ordenar esto un poco de menos a más a nivel de valor. En los intercambios que voy a plantear simplemente quiero mostrar lo que será el núcleo de jugadores que enviarán por Damian Lillard. Luego depende de cada equipo y de lo que negocien cuántos picks tendrían que enviar. Y es verdad que lo he tenido un poco en consideración a la hora de valorar si un equipo tiene posibilidades reales o no de intercambiar por Lillard. Pero es eso, voy a hablar de 14 equipos y creo que esto puede ayudaros a que os hagáis una idea de en torno a qué un equipo podría construir un intercambio por Damian Lillard, y en ocasiones, por mucho que os guste, por mucho que queráis que Damian Lillard acabe en un equipo, no va a ser suficiente porque va a haber ofertas muy potentes sobre la mesa. El equipo que va a hacer una oferta y dentro de lo que cabe podría tener alguna posibilidad, sobre todo si Lillard tiene mucho interés en irse allí, porque Portland seguramente no envía a Lillard a un destino al que no quiere ir a menos que el intercambio sea realmente increíble, porque va a tener opciones a raudales básicamente, pero el equipo número 14 que va a plantear un intercambio para mí son los Lakers. Lo siento, pero los Lakers no tienen suficiente para intercambiar por Damian Lillard. El intercambio sería básicamente KCP, Kyle Kuzma y un sing and trade de Talen Horton Tucker. Los Lakers no tienen ninguna otra cosa más que ofrecer y lo que respecta a picks solo tienen un par de elecciones, el pick 22 este año y el de 2028. No va a ser suficiente por Damian Lillard. Sé que mucha gente esté deseando que Lillard se una a LeBron James y Anthony Davis, pero sinceramente no va a pasar. Seguimos ahora con el siguiente equipo y es otro que creo que tampoco tiene posibilidades y son los Miami Heat, que lo van a intentar pero va a ser complicado. La propuesta de los Miami Heat sería aproximadamente Goran Dragic, al cual tendrían que mantener para hacer cuadrar el salario, si no, no podrían intercambiar por Damian Lillard, Tyler Hero, que sería la pieza clave de este intercambio, Precious Achiuwa, que es otro jugador joven que podrían sumar, y tal vez un sing and trade de Kendrick Nunn o Duncan Robinson. Supongo que más bien Kendrick Nunn por edad, pero esto es lo que tienen los Miami Heat. No tienen más talento joven, no van a involucrar a Bam Adebayo y no tienen demasiados picks que ofrecer, así que no creo que esto sea suficiente para intercambiar por Lillard. Seguimos con un equipo que lo va a intentar y que estaría encantado de emparejar a Zach LaVine y Vucevic con Lillard, pero tampoco creo que sea posible, y son los Chicago Bulls. Creo que los Bulls pueden tener una oferta un poquillo mejor que la de los Heat porque pueden ofrecer un jugador joven interesante al igual que Tyler Hero y otro segundo jugador joven que me parece más interesante que Achiuwa. Y esa oferta sería básicamente Thaddeus Young, Kobe White y Patrick Williams. Podrían sumar picks, pero no tienen demasiada flexibilidad por el intercambio con los Orlando Magic. Podrían sumar a Troy Brown Jr., tal vez un sing and trade de Lauri Markkanen, pero en general, a menos que Patrick Williams realmente apasione a los Blazers, está lejos de ser la mejor oferta posible, porque la realidad es que Portland va a conseguir algún All-Star joven por Damian Lillard. Seguimos con los New York Knicks, que tal vez no tengan un pack súper interesante a nivel de talento joven, aunque tengan varios jugadores prometedores, pero tienen muchísimos picks que ofrecer. No los voy a incluir aquí, pero si New York quisiera, podría ofrecer como 8 o 9 picks por Lillard, aparte de RJ Barrett, Obi Toppin, Mitchell Robinson y Manuel Quickley. Tal vez podrían racanear a alguno de estos jugadores y quedarse o a Robinson o a Quickley. RJ Barrett va a estar involucrado, Obi Toppin también. No creo que los Blazers quieran a Julius Randle, al que solo le queda un año de contrato y luego tendrían que pagarle. No es un jugador que por edad sea adecuado para una reconstrucción. Y entiendo que los Knicks quieran a Damian Lillard por tener una estrella de vuelta en el Madison Square Garden, una estrella de verdad. Pero Lillard en los New York Knicks, en un equipo descompuesto básicamente, no sé hasta qué punto estaría disfrutando de jugar simplemente con Julius Randle y jugadores complementarios. No creo que sea suficiente para Lillard a nivel de su ambición y de competir por un anillo, y no creo que los Knicks deban hacer esta apuesta a día de hoy. Tal vez en un par de años haya un jugador equivalente a Lillard que esté en el mercado y que valga la pena. No creo que este sea el momento para ellos. Seguimos ahora con los Warriors, que me parece tal vez el primer candidato un poco más serio. Muchísima gente quiere ver a Lillard con Curry, aunque sería un dúo bastante extraño, pero desde luego si tiene la posibilidad deberían intentarlo. Y el intercambio básicamente sería Andrew Wiggins para hacer cuadrar el salario, James Wiseman como el jugador joven con más potencial del equipo, el segundo pick del año pasado, Jordan Poole, que es un jugador que también ha tenido muy buena pinta en esta segunda temporada y todavía tiene un par de años más de contrato, y luego como mínimo el pick 7 y 14 de este año, que son 2 selecciones de lotería y picks adicionales seguro. Este intercambio es interesante, está lejos de haber un valor seguro. Andrew Wiggins se ha convertido en un roleplayer bastante decente, pero aún así no es un jugador tan prometedor para los Blazers, que ahora mismo van a querer entrar en una reconstrucción. Mucho les tendría que gustar James Wiseman para que esta sea la oferta que decidan tomar, porque hay otras bastante mejores. Nos movemos ahora a Dallas, que creo que puede tener una oferta peor que la de los Warriors, pero dado que su mejor jugador es el mejor que cualquiera de los Warriors, he decidido ponerle un poco por encima, y es que los Dallas Mavericks no van a poder hacer un Big 3 con Luka Doncic, Kristaps Porzingis y Damian Lillard. Es imposible. En un intercambio por Damian Lillard, Porzingis va a tener que estar involucrado, y aún así es complicado porque Dallas tiene
poco más que ofrecer. El intercambio sería básicamente Porzingis con Jalen Brunson, que es un jugador bastante bueno de rotación, pero nada que vaya a decantar realmente la balanza. Josh Green, que ha sido su elección de primera ronda del año pasado, un jugador que también podría ser decente, pero de momento no sabemos mucho de él. Y los Mavericks adicionalmente no tienen demasiados picks que ofrecer porque su pick de este año y de 2023 le pertenece a los Knicks, o sea que solo podrían ofrecer el pick de 2025, el de 2027 y pick swaps. Esto no va a ser suficiente por Damian Lillard. Seguimos ahora con un equipo que desde luego va a hacer una oferta seguro porque es totalmente el tipo de movimiento que haría su presidente o su general manager, y son los Toronto Raptors. Masai Ujiri ya hizo su movimiento por Kawhi Leonard, sería increíble que ahora vuelva a hacer un movimiento por Damian Lillard y creo que tienen piezas para intentarlo. Tal vez no sea la mejor propuesta de todas, pero como mínimo de entre los equipos en el top 5 del draft son los únicos que podrían realmente querer intercambiar su pick y otras cosas por Damian Lillard, porque realmente podrían con eso ser un equipo competitivo una vez más. Es que los Raptors podrían ofrecer a Fred VanVleet con OG Anunoby y el cuarto pick de este año, que es muy valioso porque el top 4 de este año realmente tiene mucho valor para muchos equipos, y obviamente picks adicionales de los propios Raptors por Damian Lillard. Tal vez se podría sumar a Malachi Flynn o algún jugador joven interesante más, pero básicamente de esta forma los Raptors se quedarían con Damian Lillard, Pascal Siakam y tendrían también a Gary Trent Jr. al que renovarían, y es un núcleo muy interesante para intentar ser competitivos una vez más. Ahora quiero hablar de los Clippers, un equipo que va a intentarlo desde luego, pero está en una situación complicada. Kawhi Leonard se ha roto el cruzado o ha tenido una ruptura parcial de cruzado y básicamente se va a perder como mínimo 3/4 partes de la próxima temporada, o sea que va a tener una temporada relativamente perdida porque habrá que ver cómo llega Kawhi Leonard para competir en playoffs, y al igual que pasaba con los Dallas Mavericks en un supuesto intercambio entre Clippers y Blazers, los Clippers no van a conseguir un Big 3 porque van a tener que involucrar a Paul George, seguro. Y ese intercambio entonces sería Paul George y Terrence Mann, y ahí podríamos sumar ya a Luke Kennard, tal vez a Daniel Oturu, que fue un jugador drafteado al principio de la segunda ronda del año pasado, todos los picks que puedan enviar los Clippers, que no son suficientes porque la mitad de sus Clippers tienen los Thunder, y de esta forma básicamente harían un intercambio de Paul George por Damian Lillard. A mí Lillard me parece mejor que Paul George. Paul George es mejor defensor, Damian Lillard es un mejor jugador, es un jugador realmente bueno y que desde luego funcionaría muy bien con Kawhi Leonard y les daría uno de los dúos más talentosos de toda la NBA. Pero que Damian Lillard sea intercambiado por Paul George y cosas extra para pasarse media temporada como mínimo jugando solo en los Clippers para ver cómo vuelve Kawhi Leonard, perder básicamente un año y luego el año siguiente intentarlo, no sé hasta qué punto va a ser viable. Sobre todo teniendo en cuenta que Kawhi Leonard de momento no ha renovado con los Clippers. Imaginaos que hacen este intercambio y luego pierden a Kawhi. No creo que lo hagan hasta después de ese momento, pero aún así no creo que vaya a pasar. Ahora vamos a hablar de un equipo que creo que es posible que ni siquiera llame a los Blazers. Tal vez no hagan esta oferta porque su estrella no encaja en absoluto con Damian Lillard, pero es un equipo con muchísimo talento joven, así que si quieren hacer una oferta pueden hacerla y seguir siendo un equipo muy competitivo, y esos son los Atlanta Hawks. Trae Young con Damian Lillard para mí tiene cero sentido, yo no lo veo. Pero si quisieran hacer una oferta, un sing and trade de John Collins junto a Cam Reddish y DeAndre Hunter con algunos picks es muchísimo talento. No hay un All-Star en ese intercambio, pero John Collins es un jugador muy bueno. DeAndre Hunter ya demostró en su segundo año que es realmente bueno y va a ser barato por un par de años más, lo cual es muy interesante para Portland. Y Cam Reddish es un jugador que tiene muchísimo potencial. Podría acabar siendo un desastre, pero poco a poco va evolucionando. Es un buen defensor, un jugador que puede llegar a ser muy bueno en ataque también. Tal vez acabe siendo un All-Star incluso. Y al final es un intercambio muy prometedor, pero no creo que los Atlanta Hawks deban hacerlo, sinceramente, y no creo ni que se lo planteen. Llega ahora el turno de un equipo que no creo que sea lo más apetecible para Damian Lillard si realmente fuera intercambiado ahí, pero tienen muchos jugadores muy interesantes y creo que podrían hacer una oferta de las más potentes. Y ese equipo son los Indiana Pacers. Los Pacers podrían ofrecer un dúo de jugadores que seguramente sea el mejor dúo de todas las ofertas posibles, no el mejor jugador, pero la combinación de los jugadores más interesante, y es que podrían hacer una oferta con Domantas Sabonis y Caris LeVert por Damian Lillard. A esto podrían sumarle a Aaron Holiday, el pick 13 de este año y picks adicionales. Evidentemente, en cualquier intercambio por Damian Lillard vamos a ver muchos picks involucrados, pero en este intercambio los Pacers conservan a Malcolm Brogdon y a Damian Lillard. Lo ideal sería que tuvieran a Caris LeVert con Damian Lillard, pero Malcolm Brogdon y Sabonis no me parece suficiente. Y de esta forma tendrían eso, a Malcolm Brogdon, Damian Lillard, TJ Warren por un año, Miles Turner. En general es un equipo que creo que podría realmente ser muy sorprendente esta próxima temporada. Y ahora llegamos a los pesos pesados, las ofertas realmente serias. Creo que uno de estos equipos va a ser quien consiga a Damian Lillard. Y el primero son los Boston Celtics. Los Celtics pueden hacer una oferta muy potente básicamente porque pueden involucrar a Jaylen Brown, que es uno de los mejores jugadores que podría ser intercambiado por Damian Lillard. Brown es un jugador joven que tiene 3 años más de contrato, que podría formar parte de un equipo en reconstrucción, pero que desde
luego sería muy interesante para los Blazers y estaría acompañado de como mínimo Romeo Langford y Robert Williams, tal vez Aaron Nesmith. Creo que los Celtics, ofreciendo a Jaylen Brown, que es tan bueno, podrían salvar a uno de los tres jugadores. Lo ideal para ellos sería Aaron Nesmith, pero tal vez tengan que quedarse con Romeo Langford. Y evidentemente los Celtics tendrían que sumar varios picks, pero la idea de emparejar a Damian Lillard con Jason Tatum creo que es bastante interesante, aunque yo personalmente no estoy seguro de querer separar a Jaylen Brown y Tatum. Ahora vamos a hablar del equipo que probablemente sea más obvio que está interesado en conseguir a Damian Lillard, y esos son los Philadelphia 76ers. No estoy seguro de si Philly puede hacer una oferta mejor que la de Boston o no, pero desde luego van a estar muy interesados, porque emparejar a Joel Embiid con Damian Lillard es una auténtica locura. La oferta de los 76ers giraría en torno a Ben Simmons, que es un jugador que tiene 4 años de contrato, pero el último es opción del jugador, así que realmente dura lo mismo que Jaylen Brown, y es un candidato a jugador defensivo del año, un All-Star, y un jugador que está un poco de capa caída ahora mismo por su mala actuación en playoffs, por eso tal vez los Celtics puedan hacer una oferta un poco más interesante, pero desde luego es un jugador muy prometedor y ideal para un equipo que quiera intercambiar a una superestrella y conseguir un All-Star joven a cambio, y aparte de eso tendrían que sumar como mínimo a Tyrese Maxey, Matisse Thybulle y bastantes picks. Los 76ers van a estar un poco limitados porque el pick de 2025 se lo enviaron a Oklahoma cuando quisieron deshacerse del contrato de Al Horford, pero aún así pueden hacer una oferta bastante prometedora. Y ahora de penúltimo llega el turno de un equipo que no sé si mucha gente tiene en cuenta, pero que tal vez haga una oferta muy potente, y es que tienen un montón de picks extras porque hicieron un intercambio de los que mencionamos al principio del vídeo, y se trata de los Pelicans. Los Pelicans no creo que deban preocuparse en emparejar a Damian Lillard con Zion Williamson, hay demasiada diferencia de edad, pero si realmente están preocupados de perder a Zion y quieren ser competitivos cuanto antes, pueden hacer una de las mejores ofertas, básicamente porque tienen a Brandon Ingram, que parece menos interesante que Ben Simmons, que Jaylen Brown y posiblemente incluso que Sabonis, pero sigue siendo un All-Star, y tienen 1 millón de picks y bastantes jugadores jóvenes extra, con lo que si un equipo quiere reconstruir, este es posiblemente el mejor intercambio. La idea sería básicamente Brandon Ingram con Jackson Hayes, con Kira Lewis, con el pick 10 de este año y una combinación de los picks que tienen de los Lakers, de los Bucks y alguno de sus propios picks futuros. Con esto básicamente estarían emparejando a Damian Lillard con Zion Williamson, tendrían todavía a Alonso Ball y seguramente lo retendrían en este contexto, y los Pelicans darían un salto de calidad bastante considerable. Pero para mí el equipo que tiene más posibilidades de hacer una oferta realmente potente, si deciden arriesgarse de verdad, son los Denver Nuggets. Voy a mencionar dos opciones diferentes en esta ocasión, es la única vez en todo el vídeo en la que voy a hablar de un plan A y plan B, y es que creo que los Nuggets en primer lugar deberían ofrecer a Michael Porter Jr. junto a Zeke Nnaji, Bol, bastantes picks. Están un poco limitados porque han intercambiado un par de sus picks futuros, así que no tienen demasiada flexibilidad en eso, pero la idea sería eso: Michael Porter Jr., Will Barton para rellenar salario, Bol, Zeke Nnaji. Y si esto no convence a los Blazers, pese a que Michael Porter Jr. sea uno de los jugadores jóvenes más prometedores de la NBA, podrían tal vez sumar a Aaron Gordon en vez de a Will Barton, por ejemplo, pero si realmente quieren conseguir a Damian Lillard, pueden hacerlo básicamente ofreciendo a Jamal Murray y Michael Porter Jr. Estos dos jugadores por Damian Lillard y tal vez algún pick aún por encima es un intercambio muy bueno para los dos. Es verdad que Murray viene de un cruzado roto, pero a día de hoy sabemos que en general las lesiones del ligamento cruzado no son tan graves, sobre todo para un jugador de 1,90 m, no es un jugador de 2,20 como Porzingis, y al final la idea de emparejar a un jugador tan bueno bajo contrato por bastantes años como Jamal Murray con un jugador que ni siquiera ha firmado su extensión de contrato en Michael Porter Jr. en un nuevo equipo que además estaría moviendo así McCollum y consiguiendo picks o jugadores jóvenes extra, al final hace que los Blazers consigan el mejor dúo de jugadores posible en este intercambio, y los Nuggets siguen teniendo Aaron Gordon, Damian Lillard, Nikola Jokic, profundidad de banquillo, un equipo realmente intimidante. Y esta ha sido la última oferta de la que he querido hablar hasta ahora. Creo que evidentemente alguno de estos equipos lo va a conseguir, he hablado de 14. No he mencionado a los Nets porque no veo un intercambio Kyrie Irving por Damian Lillard, no tiene sentido para los Blazers, y si no hay ese intercambio los Nets no pueden ofrecer otra cosa realmente valiosa, así que me parece que van a estar fuera, y creo que teniendo en cuenta que he hablado de la mitad de los equipos de la NBA, alguno de estos va a conseguir a Damian Lillard, y me parece que en general los packs van a ser en torno a esto. Hay que sumar más picks o menos, a lo mejor un equipo ofrece 3 picks, otro ofrece 8, pero la idea me parece que es más o menos esta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.